Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y como siempre digo, todas las voces, pero me gustaría comenzar por varias voces que están relacionadas con la cultura. Y cuando digo relacionado con la cultura, si podemos ver las imágenes, porque el pasado sábado 16 de julio, en el marco del ciclo de teatro 2022 de la Fundación Atilra, se logró un mix justo entre el drama y la comedia con el reconocido actor argentino Gustavo Garzón. Compartimos con ustedes algunas de las postales de este unipersonal, El bufón Chekhov por Garzón, realizado bajo la dirección de Gustavo Pardi, el cual se llevó todos los aplausos de la multitudinaria audiencia que pudo disfrutar de esta adaptación teatral que enlazó dos clásicos del dramaturgo Antoine Chekhov, El canto del cisne y Sobre el daño que hace el tabaco. Agradecemos a quienes estuvieron presentes en esta actividad cultural y a Gustavo Garzón y a todo su equipo de trabajo que hacen posible que esta obra llegue a diversos rincones del territorio nacional. Próximamente los esperamos para continuar disfrutando de más actividades y eventos que conforman la agenda social y cultural del Centro Educativo Tecnológico de Atilra. Desde ya, acá, desde el programa Nuestra Voz, las felicitaciones porque siempre trabajando para la cultura y la educación. Vamos un pequeño corte, quédate acá que continuamos con más Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a tener como entrevistado a Diego Quindimí, licenciado en Psicología, que recibió recientemente un reconocimiento internacional por su libro Mundo Post-COVID. Ustedes lo conocen, está en todos los medios de comunicación y está acá en Nuestra Voz. Y también nos va a acompañar en el programa del día de hoy el economista Martín Burgos. ¿Por qué titulaste, Diego, Elon Musk, el primer villano de la pospandemia? Bueno, a ver, Elon Musk... Comentémosle a la gente, es un empresario. Claro. ¿Sí? Elon Musk es un referente muy fuerte hoy. Es un influencer en lo que tiene que ver con la economía y con el trabajo. Sí. Y, bueno, de hecho, no sé, hace una publicación en Twitter y eso hace que suba el Bitcoin, baje el Bitcoin, ¿no? Es decir, y así con cada cosa que toca, ¿no? La puede hacer subir y bajar. En este sentido, se filtraron algunos mails en donde él le exigía a los trabajadores de Tesla, que es una fábrica que se dedica a, entre otras cosas, fabricar autos eléctricos, a trabajar mínimamente 40 horas presenciales, 40 horas semanales presenciales. Sí, sí. ¿La jornada laboral máxima cuánto es? ¿No, de 48? Sí. ¿O 45? O 45, depende 45 del convenio debe ser del contrato. El sí. convenio, el país y demás, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, ¿por qué el primer villano? Porque, digamos, durante la pandemia hemos aprendido que para muchos trabajos no es necesario estar presente para poder ser efectivo. Entonces, en este sentido, Elon Musk se quiere cargar el trabajo flexible, para decirlo de alguna manera, o el trabajo híbrido. O sea, está exigiendo la presencialidad. Exactamente. Pero de un modo en que aquel que no cumple con la presencialidad, que se busque un nuevo trabajo, digamos. Estamos hablando de quién compró Twitter o va a comprar Twitter. Exactamente, que ahí también hay otra disputa porque en Twitter dijeron, muchachos, ustedes pueden laburar en su casa. Claro, no volvemos, digamos, a trabajar desde la presencialidad, con lo cual estas dos culturas, la cultura Tesla y la cultura Twitter, bueno, hay que ver cómo se van a enfrentar dentro de la realidad del trabajo. Ya, si te parece, en instantes lo ampliamos. ¿Puede ser? Sin ninguna duda. Bueno, vamos a los temas económicos. Trabajadores pobres.
Bueno, contanos un poco. Es algo que duele escuchar Sí. y titularlo de esa manera, ¿no es cierto? Sí, de hecho Cristina en el anterior discurso también había, en anteriores discursos ya había abordado ese tema. Es una cuestión que viene justamente también de la pospandemia, ¿no? De la crisis y todo lo que las repercusiones que tuvo, una de las cuales este trabajo, que también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque acá en el centro donde estamos acá situados, efectivamente está lleno, ahí el Ministerio de Economía, por ejemplo, que se ve en una foto ahí abajo, está totalmente vacío, hay poca Claro. gente que labura. El microcentro ahí. cambió el consumo en la Avenida Florida, muchos locales en alquiler. Muchos bancos que cierran. Disculpame, vamos a hablar de economía. Muchos locales en alquiler, pues es un Sí, tema sí, económico. Mucha vivienda no utilizada en un marco de demanda de vivienda, lo que eran destinadas para oficinas y que deben reconvertirse en algún momento, me imagino, para vivienda, Claro. a las propiedades que hay. Totalmente. Todas esas cosas hacen que hay como un cambio tecnológico que los principales perjudicados en principio son los laburantes. Porque esas oficinas requerían gente de limpieza, un montón de laburantes alrededor de la estructura, que hoy no existe. Si la gente va de su casa, todos esos laburantes, digamos, por lo menos va a haber una reconfiguración de todo eso. Entonces me parece que más allá del efecto mismo de la pandemia, de la cuarentena y todo lo que sabemos, hay como un efecto en el medio que hace que no vamos a volver al punto anterior de que estábamos antes. Entonces ahí aparece este problema del desempleo, que fue de 11%, que fue bajando y que ahora es de 7%, 7% contando, obviamente, todo lo que es el potencial trabajo y todo lo que son los planes sociales, de los cuales también O sea, habló. potencial trabajo 1.300.000, ¿no? Claro, está dentro del 7%. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué otro plan más computa ahí dentro? No, pero son principalmente esos son los más Potencial grandes. trabajo, Sí, sí. sí. La UH va por otro lado, no computa como trabajo. Pero esto, por ejemplo, son empleados, o sea, son trabajadores, mejor dicho, ¿no? Muchas cooperativas y qué sé yo. Con lo cual todo eso entra, o sea, se descuenta de que esa gente no es desempleado. Ante la pregunta, ¿usted trabaja? No trabajo. Entonces, si no trabajas, efectivamente sos desempleado. Pero esa gente trabajó, con lo cual entra como empleado. La cuestión es que hay efectivamente un desempleo bastante bajo respecto a lo que vimos durante el macrismo, pero ese desempleo claramente incluye muchísima gente que son monotributistas, mucha gente precaria, gente con muy bajos salarios, y salió esta semana, el martes salió la canasta básica total. Hoy por hoy necesitas, para no ser pobre, una familia de 4 hijos, necesitas 100.000 pesos. Sí. 99.000 pesos y pico. Entonces, efectivamente, ahí yo creo que hay un gran tema de ahora en más, hasta hacia el año que viene, la cuestión de que hay que mejorar los ingresos de los trabajadores, ese 30% que está ahí, de gente cuyo salario está muy bajo. El salario mínimo vital y móvil, recordemos que es de 45.000 pesos. Bueno, todo eso se reflejó en el discurso, obviamente, de Cristina Fernández. Hay muchas repercusiones políticas por la cuestión bueno, le pega directamente a los movimientos sociales, que son los que gestionan un poquito. Hizo ruido ese tema, ¿no? Hizo mucho ruido. A ver, le pegó a los movimientos sociales porque de alguna manera vislumbra clientelismo dentro de los movimientos sociales, o porque algunos, por ejemplo, el Polo Obrero lo capitaliza políticamente, porque en la Izquierda Diario vi titular oportunidad para la izquierda ante la debacle del peronismo. Ese es el titular de la Izquierda Diario. Sí, hay una discusión que es interesante, es que efectivamente cuando ella dejó el gobierno, dejó con 200.000 planes sociales, Sí. su gobierno de 2015. Sería el equivalente a potencial trabajo. Claro, con el macrismo empezó a crecer muchísimo. Sí. ¿Cuánto cerró Macri? Macri habrá cerrado en 800.000 planes que generalmente sí estaban vinculados con todo lo que es Movimiento Evita y CITEP. Entonces, bueno, hoy estamos en más de 1.300.000, como Sí. dijiste. Obviamente hay un efecto de la pandemia, pero ya la pandemia está bajando. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Hay planes, o sea, lo que es un poco paradójico es que hay planes del gobierno para las pymes, para que ellas empleen efectivamente gente que hoy trabaja Sí, empleo joven. Claro, en potenciar trabajo, Potenciar y el trabajo. Estado te paga una parte Sí. del sueldo que le estás pagando. Pero eso no está funcionando evidentemente muy bien, la gente se queda en potenciar trabajo, las pymes a veces son, no lo ve con buenos ojos, siempre todo hay una cuestión casi ya de, no te digo de discriminación, pero un poco de que tal vez no lo ven, prefieren pagar más una persona nueva a no tomar a alguien con potencia de trabajo. Pero bueno, esos son los prejuicios un poquito con los que uno viene, pero hay una gran discusión de fondo, ¿no? Claramente.
planes sociales o, como están manejando mucho, por ejemplo, la Cámpora, hay mucha gente de muchos lados, el progresismo, Claudio Lozano, pero incluso gente como Grabois está planteando una renta básica universal equivalente a la indigencia. Sí, sí. De forma que ningún argentino sería indigente, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de un nivel, una renta básica para todos los argentinos muy baja, para todos los que más o menos sabemos que necesitarían. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que hay una discusión de fondo, ¿no? Es si el capitalismo hoy por hoy es capaz, en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque digamos, es capaz de absorber todo lo que es la informalidad a través del crecimiento de la empresa formal, o si la informalidad está para quedarse, porque la informalidad existe ya cada vez más en Europa, en Estados Unidos, en China, obviamente, los migrantes chinos son parte de esa informalidad. Y en Argentina hay que reconocer que incluso hasta el Estado emplea informalmente a la gente a través Cuando de contrata un monotributista. muchos monotributos. Entonces, verdaderamente yo creo que es una cuestión casi filosófica de, bueno, qué va a pasar con el trabajo del día de mañana y en el cual obviamente el Estado va a tener que tener una presencia clave. En instantes vamos a hablar un poquito de renta inesperada, ¿te parece? Dale. ¿Sí? Y bueno, continuamos con Diego Quindimil. Dijimos, bueno, mencionamos un empresario multimillonario, un empresario que quiere comprar Twitter y dice, bueno, señores, en mi fábrica vienen a hacer trabajo presencial. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fue un efecto COVID que iba a cambiar el mundo y después el mundo no cambió nada. ¿Cómo lo ves vos como psicólogo? No, a ver, tomando un poco lo que decía Pablo, me parece que hay una crisis en relación al trabajo que es anterior a la pandemia. Sí. Y la pandemia lo que viene a hacer lo viene a acelerar, digamos, ¿no? Es decir, lo pone arriba de la mesa y en ese sentido hay que resolverlo. Bien. En esta idea, ¿no? Hay como una ruptura, es como un matrimonio roto, digamos, ¿no? Sí. Entre lo que piden las empresas y lo que la gente quiere del trabajo. Bien. Y entonces por eso, bueno, aparecen nuevos modelos de organización del trabajo como, bueno, los emprendedores, la informalidad, etc. Pero la gente cada vez está yendo más de las organizaciones y cuando alguien se va de una organización hay una pérdida de conocimiento, hay una pérdida de experiencia, hay una pérdida de todo lo que vos capacitaste a esa persona y se la lleva a otro lugar. Sí. Y hoy, digamos, en la Argentina y en el mundo está costando mucho reemplazar ese talento. Entonces viene alguien como Elon Musk, que dice, acá se va a trabajar mínimo 40 horas. Presencial. O te vas y, digamos, bueno, eso puede ser un costo muy importante. Que puede arrastrar a esa tendencia a nivel mundial, el haberlo buscar imponerlo de esa forma. Yo creo que hoy, digamos, es una voz autorizada, que detrás de esa voz autorizada se encolumnan, ¿no? Es decir, varios defensores de la presencialidad. El problema de la presencialidad es que lo que se está viendo también en otros países, como por ejemplo, ahora está viendo un plan piloto en la Gran Bretaña, ¿no? De achicar la jornada de trabajo. Hay un proyecto que se llama 100-80-100. Sí. Es decir, trabajar el 80% del tiempo con el 100% de productividad, ¿sí? Y obteniendo el 100% de la ganancia. Sí. Durante 6 meses se va a probar ese 100-80-100 para ver si la rentabilidad, la productividad se mantiene. Vos referís la ganancia empresaria, la productividad laboral y la jornada laboral. Y por el mismo salario. Del 80%. Sí. El salario del 100%. No, el 80% sería la carga horaria. Exactamente. Para simplificarlo. Exactamente. ¿No? En otros lugares del mundo se discutió acerca de esto. Hay unos cuantos también ensayos piloto en Finlandia, en España, sin ir más lejos, que no solamente mantuvieron la productividad, sino que la incrementaron. Es decir, más jornada laboral y más jornada laboral presencial no garantiza mayor productividad. Productividad, claro. ¿No? De hecho, en todas las encuestas que vos le preguntas a la gente qué es lo que prefiere, presencial o virtual, la gente te dice híbrido. A veces quiero ir a la oficina porque hay reuniones que son, digamos, necesarias, cara a cara, imprescindible. Sí. Y otras veces quiero trabajar desde mi casa. Entonces, bueno, el tema es cómo se adaptan las organizaciones de trabajo a la flexibilidad. Obviamente en esto también otro de los fenómenos que trajo la pandemia es la desigualdad entre aquellos que pueden elegir y aquellos que no pueden elegir. Y esto también es un gran problema. Hay personas que no pueden elegir ni la virtualidad ni la presencialidad, sino que lo único que nos toca es agachar la cabeza y decir, señor Elon Musk, hacemos lo que usted diga. Lo que usted diga, claro. Claro, pero hay otros que sí pueden elegir,
¿no? Y entonces los que pueden elegir y se van son una gran pérdida para las organizaciones de trabajo. Qué tema, ¿no? Qué tema. ¿Y cómo ves, o sea, en este contexto? Las empresas en un momento dijeron, bueno, yo acá gano. ¿Gano por qué? Tengo que invertir en cafetería, tengo que invertir en esto, lo otro y demás. Y de pronto, si puedo, después aprendieron las empresas cómo monitorear la calidad del trabajo de manera remota, ¿no es cierto? Y vos mencionaste el sistema híbrido. Uno le cuesta a veces no ser autorreferencial, pero tengo un hijo que vive en España, no trabaja de manera híbrida, ¿sí? Y sí, impusieron que sea híbrido, no impusieron que sea presencial, sí impusieron que no siga siempre todo a distancia, que sea una combinación de ambos. ¿Crees que el modelo va por ahí? Yo digo España, en un caso, como puede ser Europa, por la articulación de ambos, ¿no? Sí, hay una gran cantidad de trabajos que son imposibles de hacer desde la virtualidad. Sí, obviamente, atención al público no puede hacerlo. No podés, digamos, ¿no? O una fábrica tampoco podés. No puede hacerlo. Pero todo aquello que no requiera la presencialidad, me parece que, digamos, O es sea, un lo podemos paso. decir que más por el lado de servicios. Y algunos servicios, digamos. O por ahí lo que hacen muchos es, se van turnando para no estar todos los días en la oficina. No, digo el para sistema dar- híbrido en sí, que por el lado de ok. servicio va a haber mayor prevalencia que, por ejemplo, la actividad industrial. Claro, bueno, pero en este sentido también es donde se va a incrementar esta desigualdad entre aquellos que pueden elegir y los que no tienen opción para elegir. Claro. Entonces eso va a incrementar también la crisis de trabajo, digamos, ¿no? En donde, bueno, hay personas que van a estar cómodamente O trabajando. sea, a ver, una fábrica automotriz, por un lado, tiene que laburar de manera presencial, pero de pronto la gente de recursos humanos, la de administración, contaduría y demás, trabajan de manera remota. Ese sería Claro, un ejemplo. exactamente, que está sucediendo en muchas Sí, organizaciones. sí, sucede eso, sí. ¿No? En donde, bueno, a ver, hay una desigualdad en cuanto a esta A ver, posibilidad. como usuario de servicios de telefonía, de internet, principalmente telefonía, también internet y demás, bueno, a veces no te contestan. O sea, llamás, buscás por internet, no te contestan. Quiero que alguien me atienda porque no me atienden. De pronto se da ese tipo de patrón, ¿no? Bueno, todavía no terminamos de salir de la pandemia. Lo que pasa es que Sí. muchas veces también nosotros fuimos empujados a este teletrabajo forzado sin tener las herramientas adecuadas. Y sin la transición adecuada también. Claro, con lo cual, bueno, lo que viene ahora es cómo aprovechamos estos conocimientos que nos trajo la pandemia, ¿no? Es decir, para poder mejorar no solamente lo que tiene que ver con la orientación al cliente, que es de lo que vos Sí, te quejás, obvio. sino también poniendo a la gente en el medio. Yo, digamos, a lo largo de la pandemia escuché un montón de gente que se encontró trabajando desde la casa y decía, las cosas que me he perdido por el trabajo, no me las quiero perder más. Entonces, de ninguna manera van a volver al centro todos los días de 9 a 18. No hay fuerza que lo pueda volver a ubicar en esta posibilidad. Aquel que puede elegir. Claro. Lamentablemente hay muchos que No pueden elegir. que no pueden elegir. Bueno, y volvemos al tema de economía. Una de las propuestas que hizo el gobierno nacional va a entrar en la Cámara de Diputados el impuesto a la renta inesperada. No quiero aburrirle a ustedes con el tecnicismo y demás, pero hay gente que ganó, primero tiene que haber ganado más de 1.000 millones de pesos, por otro lado tiene que haber un incremental de ganancias de un periodo a otro más que proporcional, ¿sí? Y a partir de ahí pagan un impuesto adicional. La primera pregunta es, ¿cómo ves la presentación del proyecto de ley? Lo que te dicen que va a ser muy difícil que la oposición le dé el ok en diputados. En senadores se puede llegar a conseguir el quórum, pero que en diputados la situación es bastante compleja. ¿Cómo la ves vos? Sí, a ver, primero que nada son 300 empresas, ¿no? Estamos hablando de 300 empresas que ganan mucha plata. Todavía es difícil saber porque hay que, digamos, es la ganancia de este año respecto al del año pasado. Sí. Y es muy difícil saber todavía, porque los balances no cerraron, cuánto se va a recaudar, ni digamos, entonces un poco ahí, ¿no? Hay ciertas incógnitas sobre. Sí, pero instalan en los cuánta medios plata. 200.000 millones de pesos. Claro, bueno, depende. La gran cuestión es que lo que se impone ahí no es la ganancia, porque la ganancia al fin y al cabo es como la dinámica, ¿no? Sí. Que sobre lo cual se arma el capitalismo, para decir así. Obvio. La cuestión es que cuando esa ganancia es una ganancia que vos no previste, digamos, imprevista, efectivamente, inesperada, pero que además perjudica a los demás, porque ahí está el tema. Es decir que muchas veces el que sembró soja cuando estaba en $400, y la cosecha en $600 como la actualidad, efectivamente nunca se hubiese esperado una ganancia semejante.
No obstante, eso no es inocuo, eso va a tener impacto en lo que es todo lo que es los precios de los alimentos, que es lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania. Y eso fue causado por la guerra de Ucrania, no es porque vos incrementaste la productividad o hiciste la cosa bien, hiciste la cosa como todos los años, y simplemente ese shock externo, como se dice, de impacto de la guerra en Ucrania hizo que se cayera la oferta de Ucrania y entonces levantaran los precios. Entonces, bueno, yo creo que es una medida en sí que es interesante, perjudica al resto de la gente, porque efectivamente incluso el industrial que ve que hay una inflación de alimentos, sabe que después los sindicatos van a ir a pedir un incremento un incremento de salario, con lo cual a él los costos, al productor industrial o al comercio, le va a implicar también un incremento de costo nominal que va a tener que después recargar, si puede, al precio. Y si no puede, va a tener que empezar a tener pérdida. Por eso digo que es perjudicial para el resto de la sociedad, ¿no? Es una ganancia que no se impone por ser ganancia, sino que se impone por ser perjudicial al resto de la sociedad. Bien, clarísimo, clarísimo. Bien, volvemos con Diego. ¿Cómo estás viendo vos en la gente lo que está pasando? Justo la semana pasada trajimos un analista político y nos da una serie de estadísticas, ¿no? Vinculado a las expectativas. Vos sabés muy bien que tanto la economía, inclusive el marketing, ¿no?, se alimentan de la psicología, ¿no? Comportamiento del consumidor, expectativas y demás. En un contexto donde la gente, hay una cuota de, llamémoslo así, de negatividad o expectativas negativas, ¿cómo impacta en el día a día en la casa, en cada uno de los hogares? No, a ver, lo que yo veo, lamentablemente, es que estamos viviendo mal, Sí. ¿no? Es decir, esto se ve no solamente en las noticias, que viste que en las noticias en general... Bueno, siempre la noticia busca potenciar lo que sea. Claro, sí, pero estoy viendo también, digamos, niveles de angustia, de ansiedad y de sufrimiento muy fuertes. Y también lo que estoy viendo es una sociedad que cada vez se vuelve más violenta. Es decir, en una discusión de tránsito, uno le pega una piña a otro y, el otro día, lo mata, digamos, ¿no? Entonces, salieron directamente con un palo, una discusión de tránsito mínima. Claro, entonces estamos viviendo mal, ¿no? Estamos muy alterados. No hay tampoco en este sentido el tema de las expectativas de que podamos estar mucho mejor al corto plazo, ¿no? Entonces me parece que eso corre el riesgo de, si el humor social no mejora, que, digamos, bueno, entremos en una crisis más agudizada desde la perspectiva psicológica, para decirlo de alguna manera. Hoy, a ver, lo que vemos nosotros en términos generales es que el único punto de alegría que tiene la gente es el consumo, ¿no? Y me parece que la vida tiene que ser un poco más que solamente lo que consumimos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también no pudimos... Pero la gente puede decir o puede visualizar, bueno, ahora temporalmente me focalizo en el consumo. Mira, yo creo que, a ver, los que pueden consumir solo están focalizados en eso. El problema no es tanto el consumo, sino aquellos que no pueden consumir. Claro. ¿No? Es decir, aquellos que se cayeron de esta posibilidad de... Sí, la ñata contra el vidrio. Claro, exactamente. Me parece que ahí también hay una gran frustración. Bueno, y en este sentido, ¿no?, rodeado de frustraciones, sin grandes expectativas de mejora, ¿no? Entonces, bueno, el horizonte no es muy benévolo, sobre todo para los argentinos, y lamentablemente eso hace que no veamos el vaso medio lleno, es decir, no podamos ver las cosas que sí tenemos buenas como nación, y entonces ahí aparece esta famosa frase de que la única salida para la Argentina es Ezeiza, que me parece que es un mensaje negativo, sobre todo para los jóvenes. Bienvenidos al CET, Centro Educativo Tecnológico de Atilra. Un espacio para la formación, la capacitación, el arte y la cultura. Ubicado en Ruta Nacional 34, en el kilómetro 262, en un predio de 6,5 hectáreas, se encuentra el edificio del Centro Educativo Tecnológico, que se compone de varios módulos sustentables y es modelo para toda la región. Una amplia playa de estacionamiento otorga comodidad y fácil acceso a la institución. Con un puesto de vigilancia permanente, brinda máxima seguridad las 24 horas del día. El CET dispone de espacios preparados y diseñados para el aprovechamiento pleno. Su moderno mobiliario y la incorporación de tecnologías brindan las condiciones óptimas para el desarrollo de las diversas actividades. Aulas con amplia capacidad de equipamiento, cantina y espacios de usos múltiples con Wi-Fi, sanitarios y lockers en cada planta, fotocopiadora y demás servicios constituyen un entorno de máxima productividad.
Las salas de reuniones que se encuentran en cada planta, equipadas con mobiliario de alto confort, ofrecen el espacio ideal para actividades grupales, clases y talleres. La Biblioteca Nelson Mandela alberga más de 2.000 textos de estudio y obras para lectura recreativa. Cuenta con acceso a Internet, material digital, revistas y archivo. El auditorio brinda el entorno perfecto para la realización de espectáculos, conferencias y congresos. Gran capacidad, confort y tecnología de punta lo constituyen como uno de los auditorios más significativos y equipados de la región. El Paseo de la Memoria y de la Vida Presidente Néstor Kirchner, la plazoleta Nunca Más y el espacio de poesía de Juan Gelman conforman un sector que invita a reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro futuro. El SET dispone de su propio hotel, preparado para hospedar a sus invitados, alumnos y visitantes, ofreciendo habitaciones y servicios de primer nivel. También cuenta con gastronomía propia a cargo de chefs profesionales y un equipo especializado para brindar un servicio de altísima calidad. El Centro Educativo Tecnológico representa el compromiso de Atilra con la comunidad. Es la materialización de una visión del futuro. Es por eso que en el SET, el futuro ya llegó. Bueno, señores, fue un placer haber compartido con ustedes este espacio. Realmente felicitaciones a la Fundación Atilra por todas las actividades culturales y sociales que están realizando. Me despido de todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado en la edición especial y como siempre, todos los días jueves, 19:30 horas, acá, por Argentinísima Satelital.